Bien, queremos hablarles de un tema que tiene mucho que ver con la vida cotidiana. Uno dirá, bueno, ¿qué tiene que ver la política? Algunas personas dicen, la política es algo que está ajeno a mí, yo no soy político, pero la verdad es que la política sí es parte de uno, aunque uno no quiera, porque todo es política finalmente. Lo que pasa cuando sales de tu casa, el alumbrado público, cómo funciona la municipalidad, el acceso a los servicios, en fin, todo tiene de alguna manera que ver con política. Y quiero contarles esto porque ya fue presentado el libro Gobernanza Anticipatoria, una institucionalidad de prospectiva para Chile. ¿Qué es lo que hace? Recoge las experiencias en este tema de más de 80 expertos, expertas, académicos y los expresidentes Eduardo Frei, Michelle Bachelet, Ricardo Lagos y Sebastián Piñera. Es una iniciativa bajo el alero de la Comisión de Desafíos de Futuro del Senado que busca avanzar hacia una agenda de futuro en materia de políticas públicas e inclusivas, con la posibilidad de crear una agenda prospectiva autónoma y descentralizada. Parece difícil, pero no lo es, y se lo vamos a preguntar a nuestra próxima entrevistada, Paola Aceituno, doctora en Administración, Universidad del Valle, Colombia, y magíster en Ciencias de la Administración de la Universidad de Santiago. También fue directora ejecutiva del Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia entre los años 2014 y 2017. Paola, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Hola Mirna, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Paola, tú eres autora de varios libros, ¿no es cierto?, sobre esto de la prospectiva, ¿no es cierto? Partamos por definir, ¿qué es la prospectiva para todos los que nos están escuchando hasta ahora? Bueno, podríamos definir la prospectiva de alguna manera muy sencilla, que es parte de un campo de estudio de futuro, que se llama, y que trata de dar una mirada de largo plazo, de incluir una visión sistémica, donde todas las variables que cada día son mucho más inestables, mucha incertidumbre, son foco de estudio para poder trazar de alguna manera un futuro, un escenario hacia dónde poder dirigirnos y también crear escenarios de anticipación. Y eso es lo que te quería preguntar en segundo término. Paola, ¿qué significa, en definitiva, la gobernanza anticipatoria? ¿De qué hablamos cuando hablamos de eso? Bueno, la gobernanza anticipatoria es un foco de estudio de las políticas públicas, es una forma de mirar las políticas públicas, también viene a fortalecer las instituciones públicas porque implementa lo que es la visión prospectiva dentro de toda la arquitectura del Estado. Entonces crea no solamente informes para que se puedan tomar mejores decisiones, sino que también genera una red de conexión dentro interinstitucional, podríamos decir, donde cada uno de los servicios tiene un rol fundamental en esa red que espera poder apoyar de mejor manera las tomas de decisiones en el largo plazo, estamos hablando, no en el corto plazo, eso ya lo toman los políticos día a día. Claramente, pero es interesante, de todas maneras, Paola, ya vamos a entrar en eso, porque, a ver, lo que normalmente uno ve en las democracias o en los países que estaban en desarrollo, como el nuestro, ¿no?, que tienen enormes dificultades porque no tienen resueltos temas tan importantes como, no sé, pues tener una pensión digna, pues, cosas como el acceso a la educación de buena calidad, no importando si tienes el dinero para pagar un colegio particular pagado o, como ocurre en países desarrollados, no lo tienes, pero tienes asegurada una educación pública de calidad o el acceso a una buena salud, en fin. ¿Cómo todo eso de alguna manera tiene que ver con lo que tú estudias y el poder anticiparse precisamente a esas políticas públicas de calidad? Bueno, viene de alguna manera a fortalecer esas mismas formas de abordar las problemáticas, ya que hoy día siempre nos dicen, bueno, tenemos en el presente muchos problemas, pero ¿por qué en ese presente no hubo esa mirada prospectiva anteriormente? No hubo esa anticipación, no se hicieron escenarios, no dijeron, bueno, a lo mejor va a poder suceder esto o esta otra situación. ¿Cómo vamos a reaccionar en ese minuto? ¿O cómo vamos a planificar
a tener planes de contingencia en relación a eso. Entonces, por ejemplo, si hoy día hablamos del envejecimiento en Chile, ¿cuáles son esas visiones de futuro que tiene el país en relación a esa materia? Porque cuando tengamos que enfrentar ese envejecimiento mayoritario de la población, no esperamos, gracias a esta institucionalidad que esperamos que se constituya, que nos enfrentemos en el minuto, en la coyuntura, con la problemática, sino que hayamos tomado decisiones anteriormente para poder conducir de la mejor manera esas políticas públicas, para enfrentarla en ese presente que va a estar en el futuro, por alguna Claro, manera para traducirlo. Paola, ¿tendrá que ver esa capacidad, esa imposibilidad o a veces esas dificultades para anticiparse, ¿no?, respecto a lo que va a pasar en el futuro, con las demasiadas exigencias que tienen para los gobiernos el presente que vivimos? Es tan difícil el presente que hace que sea difícil anticipar o proyectarse mucho hacia el futuro. Yo sé que lo que estoy diciendo puede ser una cuestión que no tiene nada que ver, porque se puede caminar y comer chicle al mismo tiempo, pero ¿cuánto del presente afecta, dirías tú, esto que te estoy planteando? Bueno, totalmente afecta si no tomamos esas medidas, esas decisiones, donde no calibramos cuáles son las acciones que estamos realizando hoy y cuáles son las consecuencias o los impactos que puede traer esas decisiones, sobre todo en el mundo donde vivimos con mucha y alta incertidumbre. Yo creo que el hecho de que se esté pensando en esta institucionalidad viene de alguna manera a complementar esa problemática que tienen los gobiernos de estar encima de los problemas cada día. Todos los días tienen algún problema nuevo o antiguo que vuelve y vuelve a desviarlo a lo mejor de sus programas de gobierno. Entonces necesitamos una institucionalidad que vaya caminando o que vaya paralelamente en estas visiones de futuro, mientras el gobierno del presidente o la presidenta en el minuto pueda también tener una propia agenda que converse con este camino que ya se decidió en algún minuto. Exactamente. Sí, no, yo tosí, no te preocupes, tosí. Paola, consulta, ¿y cuánto afecta el hecho que tengamos gobiernos que apenas duran 4 años? Bueno, obviamente afecta mucho. Nosotros teníamos antes un gobierno que duraba 6 años, ¿cierto? Y se redujo a 4 años. Entonces necesitamos poder tomar esas decisiones pensando en 8, en 12 o en 20 años. Incluso tenemos en Chile estudios a el 2050, el 2030, el 2025 incluso, pero ninguno de ellos conversa en los años, por ejemplo. No se ponen de acuerdo si vamos al 2040 pensando en Chile o al 2050. Entonces necesitamos una coordinación estratégica entre las diferentes instituciones para que se puedan tomar mejores decisiones. Y repito mucho esto de tomar mejores decisiones, porque cuando hay decisiones estratégicas, tienen un alto impacto tanto en la sociedad como financieramente, y son de largo plazo para poder retrotraerlas o conducirlas nuevamente. Entonces, en cuanto afecta, obviamente que deberíamos replantearnos la cantidad de años que tenemos hoy día y quizás retomar lo que antiguamente teníamos, que eran 6 años, o pensar en una reelección inmediata. Exactamente, como ocurre en Estados Unidos. Porque efectivamente, pues, Paola, ¿qué es lo que pasa? Tú llegas al gobierno, sabes que tienes 2 años máximo, si es que, para instalar y para poder, ojalá, lograr que avancen o que se apliquen, digamos, las políticas públicas que tú levantaste con ocasión de tu campaña electoral, en el caso puntual de este gobierno, una reforma a las pensiones que todavía ahí está esperando, lleva 10 años en el Congreso o más.
Y entonces viene el tercer año y ya estamos hablando de las elecciones municipales y viene el cuarto año y ya listo, te empato cojo, listo, se acabó el gobierno. O sea, el gobierno se acabó en el tercer año con suerte. Bueno, eso obviamente que afecta. Quiero decirle a nuestros auditores que estamos conversando con Paola Aceituno, doctora en Administración de la Universidad del Valle, Colombia, y magíster en Ciencias de la Administración de la USACH. Paola, fíjate que me llamó la atención cuando el presidente de la Comisión de Desafíos de Futuro, estamos hablando del senador Juan Antonio Coloma, decía que Chile y el mundo está viviendo una suerte de tormenta perfecta, donde todo parece ser emoción e inmediatez. ¿Cómo logramos plantear algo que sea poderoso, serio, con perspectivas reales, ¿no es cierto?, de ser una opción en el futuro, si todo es opción, o sea, todo es, perdón, emoción e inmediatez? ¿Cómo se lucha contra eso? Bueno, precisamente con instituciones que estén mirando en el largo plazo y que estén velando de alguna manera por la sociedad. Mientras esto inevitablemente componente político que está guiando también de alguna manera los destinos de una nación, pero necesitamos este paralelo que yo les decía, o esta institucionalidad que también pueden llamarla una agencia de futuro estratégico, que ese era el nombre que nosotros hemos propuesto para esta institución. Necesitamos una agencia, como lo tienen otros países desarrollados, que siguen con un plan, con una estrategia en el largo plazo, mientras existen estas tormentas perfectas, donde existen la pérdida de capacidades, porque no solamente viene otro gobierno, o como tú dices, el pato cojo, ¿no es cierto?, los últimos años, sino que las capacidades que se van instalando en ese proceso se pierden nuevamente, porque se viene a instalar otro gobierno. Entonces, por eso esta institucionalidad está pensada incluso en que sus funciones o sus funcionarios o los documentos que emanen vayan más allá del periodo presidencial. Así es, y en ese sentido, cuando tú hablas de esta capacidad de adelantarse hacia el futuro, ¿no es así? Y poder prevenir cosas que van a ocurrir. Bueno, ¿qué más cerca, qué más, digamos, propio de lo que nos pasó, como el no lo vimos venir, pues, el estallido social? Porque fíjate, Paola, que yo recuerdo 10 años antes haber conversado con personas y expertos como tú, y todos te decían de alguna manera que se estaba incubando un bichito, porque había determinados elementos que eran evidentes que estaban a la vista, bueno, uno dice evidente, pero no son tan evidentes para algunos, ¿no? Situaciones de desigualdades, en fin, de problemas de fondo no resueltos, etcétera. Y mira lo que pasó. Ese es un ejemplo de cuando uno dice cómo somos capaces o no somos capaces de adelantarnos al futuro. Bueno, el futuro no se adivina, ¿ya? Se construye, se trata de anticipar mediante diferentes escenarios. O sea, nadie aquí puede decir esto sí va a pasar, ¿ya? Eso hay que dejarlo en claro. La perspectiva promueve la construcción del futuro y la anticipación mediante la elaboración de escenarios. Y lo que tú mencionas en estas áreas del campo de estudio de futuro se conocen como cisnes negros, ¿ya? Y los cisnes negros tienen tres atributos. El primero, son raros, ¿ah? No es común que los veamos. Tiene un impacto tremendo. Y después nosotros buscamos, en el tercer lugar, buscamos explicaciones racionales, como esto, como sí, nosotros pensábamos que iba a suceder. Lo mismo pasó con las Torres Gemelas, ¿ya? También es un cisne negro, pero en realidad, claro, en realidad nadie puede prever a ciencia cierta nada todavía. Exactamente, bueno, eso de todas formas, lo que sí podemos advertir que hay ciertos malestares, ¿no es cierto?, que podrían eventualmente ocasionar, como ocurrió en el caso puntual del 18 de octubre. Pero bueno, lo último que te quiero preguntar es cuál es la visión que aportaron los expresidentes en esta publicación. Bueno, los expresidentes fueron a hacer una reflexión, ¿ya? Una reflexión y una forma de apoyar esta institucionalidad fue mencionar que ellos siempre tenían este problema.
siempre tenían este problema de estar luchando o lidiando con lo que son los problemas diarios, estas coyunturas, y echaban de menos siempre tener esa posibilidad de acudir o de colaborar con una instancia más de largo plazo. Entonces estaban muy sumergidos en eso. Y lo otro que hicieron también fue mencionar que estaban muy de acuerdo, o sea, totalmente de acuerdo con la nueva institucionalidad y que también haya sido construida de la manera en que fue construido este proyecto de ley, donde hubieron más de 80 personas trabajando gratuitamente en todo su proceso. Hubo expertos internacionales, donde en otros países ya existen estos organismos, en otros países desarrollados principalmente. Entonces, los presidentes dijeron, bueno, este es un ejemplo de política pública, donde la participación, no solamente de expertos, los que acabo de mencionar, sino que también la sociedad civil se hizo presente. Entonces, eso fue lo principal y hay que llamar la atención que aquí encontramos el último escrito del expresidente Piñera, que lo envió 3 días antes de ocurrir su accidente. Uy, mira. ¿Me Sí. puedes solamente cortito dar un alcance de la propuesta, cuál era la visión que él tenía? A ver, déjame recordar, porque todos tenían una visión específica, pero él siempre hablaba de la construcción del futuro y de la construcción sobre lo que ya se ha realizado, no sobre no venir y quebrar todo lo que se realizó o se alcanzó con mucho esfuerzo. Entonces tenía siempre esa visión de la construcción de Mira, visión en conjunto, así decía. Y así mira, dice qué bueno su escrito. y qué interesante lo que nos acabas de aportar, Paola, pensando además la tragedia de su muerte tan violenta y repentina, ¿no? Un hombre que todavía le quedaban muchísimos años para seguir aportando, ¿por qué no?, a la política y a la construcción del país. Paola Aceituno, doctora en Administración, Universidad del Valle, Colombia, magíster en Ciencias de la Administración USACH y una de las editoras del libro Gobernanza Anticipatoria, una institucionalidad de prospectiva para Chile. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Muchas gracias, Mirna. Que estés muy bien.